Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a estar conversando a partir de una película del llamado cine de género, en este caso una película de corte fantástico. Muchas veces este cine es mirado un poco en menos o se piensa que solamente sirve para asustar o impresionar. En este caso, a partir de fantástico también podemos abordar otras temáticas, como es en este caso la realidad de los adultos mayores en nuestro país, en Chile. Y justamente para conversar de esto vamos a estar hablando con la pareja protagónica de la película Análogos, película nacional que es de esta temporada 2024 y que nos va a servir para conversar sobre el proceso actoral que tuvieron que desarrollar para abordar esta temática que es, como digo, de cine fantástico, pero también nos sirve para tocar otros temas que son muy importantes dentro de la realidad de nuestro país. Esta es una nueva edición del programa Luz, Cámara y Pasión que realizamos en conjunto entre el canal de televisión de la Universidad de Santiago y la Fundación Gestionarte de Chile Actores. Les invitamos a esta nueva edición de nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Luz, Cámara y Pasión, espacio que realizamos en conjunto entre el canal de televisión de la Universidad de Santiago y la Fundación Gestionarte de Chile Actores. En cada programa estamos analizando, abordando con actores, actrices, queridos, reconocidos, reconocidas, de qué manera se acercan a sus temáticas, a los roles que abordan dentro de las películas, y en particular son películas que son de esta temporada, de la temporada 2024. Una de las primeras que se estrenó este año fue Análogos, una nueva película de Jorge Holguín. Jorge Holguín se ha especializado en el género de terror. Esta película tiene elementos de terror, pero sobre todo más relacionados con el fantástico. Pero lo que destacó mucho es que además de eso aborda temáticas muy importantes para nuestro país, como es la realidad de los adultos mayores en el Chile actual. Así que de eso vamos a estar conversando con nuestra querida pareja que está acá presente, una pareja muy reconocida por el teatro, reconocida especialmente, por supuesto, por la televisión, Jorge Gajardo y Mónica Carrasco, que nos acompañan. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, de verdad, gracias. Y también le agradecemos, además de quienes nos van a estar viendo acá en el programa, a quienes nos están acompañando acá, nuestra distinguida audiencia. Así que gracias también por hacerse presentes. Bueno, hay bastante que hablar. Los dos, cada uno por separado y juntos, tienen una trayectoria muy amplia, pero centrándonos para partir justamente con Análogos, esta película que les ofrecía ese desafío. Yo estuve mirando y espero no equivocarme, pero en su filmografía en conjunto han estado, esta es la quinta película que les toca a ambos estar en la misma película, pero no siempre compartiendo pantalla. No siempre, sí. En Fiesta Patria hace unos años les había tocado estar juntos interpretando justamente una pareja, pero acá son los protagonistas. Y como decía, es un desafío bien interesante, ustedes que tienen, como digo, tan amplia trayectoria, porque les tocó no solamente interpretar una pareja protagónica, sino además abordar, como decía, la temática de los adultos mayores, sus personajes en particular. Tu personaje justamente que tiene un tema de salud muy delicado, tú la tienes que estar cuidando, eso es muy difícil y es una realidad que viven diariamente muchos adultos mayores en nuestro país que lamentablemente van quedando un poco desamparados. ¿Cómo fue enfrentarse a estos roles? ¿De qué manera los fueron desarrollando? Da para largo, pero así como un primer acercamiento. Bueno, lo primero es una gran responsabilidad. O sea, ser un vocero de lo que está pasando con los adultos mayores acá en Chile y en general era un tremendo desafío. Más aún mi personaje con esta enfermedad que a raíz del documental de Maite Alberdi se hizo tan conocido, el Alzheimer, que padeció nuestro querido amigo Augusto, y esta mujer que tiene un Alzheimer avanzado, y fíjate que a mí en el fondo me pasó, que yo le decía a Jorge Holguín, que yo sentí que esta mujer estaba en otra dimensión, estaba viviendo un mundo paralelo, donde era difícil saber si lo estaba pasando bien o lo estaba pasando mal, pero ella tenía su mundo propio y desde ahí me enfoqué para no victimizarla, sino que para que esta señora fuera un ser como venido de otro lugar, y eso me ayudó muchísimo en la composición del personaje.
para que no dijera, hoy la pobre viejita, no, o sea, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué está en esta dimensión tan rara, no? Para que se sintiera más real, más humana, finalmente, que no fuera como un personaje así desvalido, que solamente no lo lamentaba. Y que no, sino que, de hecho, en la película se ve que ella de repente tiene estos momentos de lucidez, donde saca la personalidad y se relaciona con el marido, e incluso le dice cosas del pasado, qué sé yo. Es como bien interesante mirarlo desde ese lugar. Eso me pasó. Sí, y fue un personaje bastante conmovedor. Yo creo que ahí lo vamos a estar conversando, cómo fue la recepción del público, cómo lo sintieron, pero sí, muy conmovedor. Fuerte. Y también aborda justamente esta película, como tú decías, el tema también de los cuidadores. A raíz de, como mencionabas, del documental La memoria infinita, de Maite Alberdi, la situación de Augusto Góngora con Plinio Urrutia. Hace un tiempo, es interesante que el documental, en el último tiempo, ha estado abordando la temática de los adultos mayores, pero la ficción no tanto. Por eso es tan interesante lo que hicieron ustedes y con el director Jorge Holguín acá en Análogos. La realidad de los cuidadores a veces es tanto o más difícil que la persona que estaba padeciendo esto, y en este caso, ¿cómo fue abordar justo este personaje, un personaje complejo, doloroso, triste, que igual tenía una fuerza interior para salir adelante por su pareja? ¿Cómo se fue trabajando eso? Bueno, es como la cúspide de una pareja, ¿no? Sí, en la que comienzan ya los problemas mayores. Creo que lo abordamos bien en el sentido de que había que hacerlo con el valor que requiere esa situación. Primero que nada, una especie de temple que hay que tener, ¿no? Vital. Y que los viejos lo tienen, lo sacan, de alguna manera. Eso me llevó así, en un mundo difícil de salir a la calle, ¿eh? Esos edificios grandes, llenos de gente anónima, escondida, casi sumergida en esos edificios, fue bastante fuerte para el personaje y para mí como actor. Y para desarrollar ambos personajes, se inspiraron en gente conocida, situaciones que les han contado. ¿Cómo abordan generalmente sus personajes? ¿Se inspiran mucho en situaciones reales, personajes reales? ¿Estudian un poco sus personajes? En este caso lo fueron viendo con el director, con Jorge Holguín. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Sí, yo en lo personal me metí en el mundo de algunos videos, algunas referentes por ahí, mucha lectura y sobre todo mucha conversación con Jorge Holguín para ver qué era lo que él quería mostrar. Porque el Alzheimer tiene una cantidad de situaciones distintas y cada persona vive su enfermedad de una manera individual y única. No se puede decir todas las personas que tienen Alzheimer son así. No, o sea, cada persona es lo que es y desde qué lugar la enfermedad lo agarra. Entonces yo le decía a Jorge Holguín, ¿a ti te interesa ir por el lado de este o por este otro? Porque tengo este referente o me informé de tal cosa. Hubo un video que me impresionó mucho que es largo de contar, pero de una mujer que se daba cuenta que no estaba entendiendo dónde estaba y que se sentía perdida, pero no se atrevía a decir me siento perdida. Entonces, por ahí dije, sí, por ahí va con este personaje. Está metida en su casa, ella no sale al mundo externo, ya lo dejó ese mundo y vive su propio mundo. Entonces, por ahí fuimos conversando y llegamos a este resultado final que fue el que viene en la película. Y Jorge también hizo un proceso similar, también vio algunos videos. ¿Cómo fue un poco eso para preparar el personaje? Sí, yo creo que me sentí yo mismo, ¿no? Metido ahí en esta vejez que tiene que recurrir de repente a muchas pastillas, ponerse algo en el oído para escuchar, que el esfuerzo es vital, es distinto, es nuevo ahí. Pero teniendo a una persona que cuidar, uno saca una energía impresionante y además una inteligencia nueva sobre las cosas. En un mundo bien difícil, como te decía, esos nichos de edificios que son casi cementeriales.
Sí, porque es interesante lo que mencionas, porque la película, además de mostrar esta realidad de los adultos mayores, también muestra un poco la sociedad en general. Sí, O sea, claro. como Sí. más encima, para quienes no han visto la película, que obviamente después Somos puedan- muchos. Sí, Somos muchos así. Sí, claro. exacto. O vamos a llegar a ser muchos. claro. De esa No, manera. y es verdad, y no, lo que yo decía también, que también se muestra después que van a ustedes relacionarse con un personaje que es un personaje inmigrante acá. Se abordan distintas temáticas que están ocurriendo en el Chile de hoy. Creo que es interesante en ese sentido, como decíamos antes, que la película, dentro de un contexto de cine con conexión fantástica, que se supone que hay una amenaza para el planeta prácticamente, que eso va a interferir con lo que Sí. ustedes, con la televisión, que es muy importante para ustedes, también esta especie de obsesión de estar todo el rato conectada a la televisión, y si se corta la televisión se le Se acaba el la- mundo. Es increíble eso, entonces se muestran hartas realidades muy distintas en la película, pero que están ocurriendo no solamente con los adultos mayores en el fondo en nuestro país. Yo sentí que el guión era muy inteligente, porque el hecho de tomar una persona migrante era como un guiño de decir, ojo, no caricaturicemos lo que es la inmigración en general en el mundo. O no estigmatizar también. No que pasa mucho. estigmaticemos. Claro. Y puso a una chica peruana, que es la que los ayuda a ellos y que es una especie de hija en el fondo, con mucha inteligencia, porque podría haber sido cualquiera, pero él dijo, aquí hay un acento interesante. Ese es un guiño. El otro guiño es el que tú dices, el cómo la tecnología se los come a estos tipos. No son capaces, es decir, el mundo ha avanzado tan rápido en las generaciones nuestras, que no hemos sido, aprendemos una cosa cuando ya cambió, y hay que aprender la otra, y hay que aprender la otra, y te vas quedando atrás. Y el quedarse atrás significa, caramba, que significa casi como morir en vida, es bien complejo. Y la sociedad no siempre espera justamente No, eso, no. como que sigue avanzando y no claro. esperando. Por eso también el título Análogos es parte de la temática muy importante que toca la película. Me gustaría también, aprovechando de eso, como Jorge decía que también había cosas de él, ustedes en los distintos personajes, no solamente en Análogos que les tocan abordar, que han abordado en teatro o en televisión o en otras películas, aprovechan siempre de buscar elementos de ustedes, a pesar de que sean muy distintos los personajes. ¿Hay algo de eso o nada que ver? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Siempre está uno Sí. detrás. Sí. Siempre, siempre. Si no, uno Desde- sería un inventor nomás de Claro, situaciones desde cómo nuevas. se mueve hasta la voz que tiene, todo esto es uno nomás. Yo no puedo pretender no ser yo. A pesar de que sean muy distintos los personajes. A ver, se pone al servicio del personaje. El otro día me reí mucho porque veía en Terrec de Canal 13, vi un teleteatro del año 96, que yo no me acordaba que lo había hecho. ¿Ya? Y mi personaje estaba todo el rato así. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué habla así? Era una comedia, ¿no? Me divertí mucho porque no me acordaba de eso. Claro, uno le va entregando material que va descubriendo y va jugando en el fondo. Y en este caso en particular, este personaje, a pesar de que no es una realidad que tú estés viviendo en estos momentos, pero que todos vamos a llegar en algún momento, unos más, otros menos, no es algo que tú estuvieras viviendo, pero igual pudiste poner cosas de ti misma por lo que decías, por ejemplo, que había partes que ella igual estaba consciente de cierta manera de dónde estaba, a pesar de que estaba en otro mundo. Es un poco eso. Sí, claro, mira, cuando uno llega a la edad nuestra, el fantasma es ese. ¿En qué momento voy a perder la noción? ¿En qué momento me voy a ir a otro lado? ¿En qué momento? Y es como una cosita que uno tiene atrás siempre, ¿no? Incluso lo dice de chiste, cuando no se acuerda de las cosas uno dice, uy, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Entonces es como que permanentemente está ese miedo de perder, de meterse en el mundo de la demencia senil en el fondo, y que es un desgaste natural, ¿no? Y eso es una especie de homenaje a eso, decir, oye, hey, miremos a los adultos mayores también desde ese lugar. A pesar de que más del 80% de los adultos mayores es gente activa, dinámica y con muchas ganas de hacer cosas. Claro. Pero también, ya que este es un programa justamente, como decimos en Luz, Cámara y Pasión, que está centrado un poco en el proceso interpretativo, la gente que nos está acompañando acá son actores, actrices, y quienes nos están viendo, probablemente muchos de ellos también están en ese aspecto. Es interesante desarrollar justo eso, cómo es el proceso creativo, cómo es el proceso de ir conformando un personaje. Y en este caso, justamente por eso me interesaba saber, como siempre lo vamos a preguntar casi todas las ediciones, porque es inevitable, si hubo posibilidad de improvisar también a partir del guión, porque siempre hay directores o directoras que se atienen mucho al guión. Acá, como decían, hay un trabajo muy interesante de guión donde el propio Jorge Holguín justamente intervino de manera muy activa. ¿Hubo posibilidad durante el rodaje de ir improvisando o se tuvieron que atener mucho al guión? De repente, como que ustedes pudieran sugerir cosas que quisieran aportar dentro de la escena, a pesar de que quizás habían tenido ensayo previo. ¿Cómo fue un poco eso?
Mira, el rodaje fue bastante rápido, a pesar de que se demoró mucho en concretarse como gran parte del cine chileno. Gran parte del cine. Sí. Pero cuando se le dio el vamos, era como vamos ya. Entonces empezamos a ensayar vía Zoom con Cindy Díaz, que estaba porque en Lima. estaba en Perú. Y ahí nos conocimos y todo. Y después tuvimos muy poco tiempo de poder ensayar. Pero sin embargo, en la filmación misma, cualquier sugerencia Jorge la recibía muy bien. Entonces, oye Jorge, ¿qué te parece que hagamos esto, que cambiemos todo? Sí, por supuesto. Sí, estaban en un equipo muy agradable en ese sentido. Eran todos colaboraban, todos. Hasta, por ejemplo, el que hizo una puesta de escena de un cuarto cerrado, que tenía un misterio. El director de arte. Un verdadero artista, hombre, como lo hizo. Claro, es un trabajo en equipo muy importante, Sí, que ustedes lo habían profesor. hecho antes, pero también la realidad de la filmación. Esas cosas estimulan mucho. Exacto. La casa misma que nos tocó, era sugerente hacia un tema increíble. Es importante también mencionar eso, porque a pesar de que aquí hablamos de proceso actoral o interpretativo, también ustedes como actores, actrices, y se relacionan también incluso en el teatro o en la televisión con el espacio. Es muy importante los objetos, dónde están puestas las cosas. Y en esta película es muy importante el lugar que ustedes habitan, porque ustedes están encerrados en ese lugar, están casi como podríamos decir enjaulados. Tú sales, por ejemplo, a comprar, de repente puedes salir, es como el contacto con el mundo, y justamente la televisión les permite estar comunicados de una manera y eso se pierde en un momento. Entonces es interesante también cómo interactúan ustedes con el espacio físico, ¿cierto? Es que esa era la típica casa de gente adulta que lleva 50, 60 años viviendo ahí mismo. Y que la tecnología se le arranca. Claro. Claro, que hay que ir a buscarla y desesperado porque todo cambia muy rápido. Exacto. ¿Sí? Y son absolutamente necesarias de vivir ficciones dentro de la dura realidad que nos le va tocando vivir al adulto mayor. Totalmente. Esa casa... ¿Cuánto de ficción, cuánto de realidad trabaja en la cabeza? Pero tuviste la señora dueña de la casa. La señora dueña de la casa era maravillosa, ella estaba en toda la filmación ahí. Y yo la miraba y era mi personaje, pero sana, digamos. Claro. Pero esas casas de techo alto, de esos corredores largos, unas camas que ya son de hace 50 años que duermen en la misma cama, el velador que es el velador como típico, estaba rodeada de ese ambiente que era muy de la película, digamos. Claro. Y respecto a lo que le estaba comentando a partir de eso, justamente de la casa, y como les decía, un tema que no siempre abordamos lo suficiente, que es importante para actores y actrices, como decía, la relación con el espacio físico, como les comentaba. En el teatro a veces les habrá tocado hacer obras con más escenografía, otras más minimalistas, y en la televisión también, claro. Pero en este caso era muy importante la presencia de la casa, como decía, como ustedes interactuaban justamente con el espacio físico, tuvieron que acomodarse un poco eso, también se da un poco esa sensación de un poco claustrofóbica para ustedes y también para el espectador, de ver que igual es su espacio y ustedes han estado contentos toda la vida, pero las circunstancias actuales se empiezan a sentir más encerrados también. Y eso que estábamos en un lugar bastante amplio, teníamos un pasillo, una pieza cerrada. Pero era una casa antigua. Sí, pero que la realidad real del adulto mayor de repente, hay gente que vive en espacios mucho más reducidos. Sí. Creo que sería un poquito como esta nomás que tenemos en esta sala en este momento. Exacto. Sí. No, y que generalmente el adulto mayor es invadido por familiares que le ocupan su espacio y lo van relegando como a la última pieza de... Claro. Bueno, y también hay una realidad que a ustedes no les tocó en la película, pero que también hay adultos mayores que caen mucho en el mal de Diógenes y empiezan a acumular cosas y casi no caben en todos los espacios. Te van empujando como hacia el desagüe, ¿no? Exacto. Sí, es terrible. No, es terrible porque ahora nos podemos reír, pero en realidad es una realidad bien compleja y dolorosa. No, hablando justamente en algo que mencionábamos antes del tema de la memoria, para ustedes como actores y actrices la memoria es fundamental, es muy importante y justamente esta película reflexiona en torno a eso, a la pérdida de la memoria, cómo se tienen que adaptar. Eso también me imagino que les genera a ustedes reflexiones especiales desde lo actoral, desde lo interpretativo, justamente lo que significa la memoria, la relevancia que va teniendo sobre todo con el paso del tiempo. Yo creo que ese es el cuco mayor de los actores. Ahora, de la memoria, el hecho físico mismo de mantener la limpieza del baño, es muy importante, muy importante. Cuidarle el pelo, cuidarle la vida. Exacto, mantener de cierta manera la dignidad, a pesar de que otras personas quizás en las circunstancias podrían dejarla, como pasa muchas veces, lamentablemente muchas familias que lo dejan abandonadas, en este caso el cariño que se demuestra ahí en esa relación que llevan tantos años ustedes conviviendo juntos y que se nota justamente en esta labor del cuidado, que es muy fundamental. Sí, claro. Porque el soldado tiene que primero cuidar de los oídos,
cuidar las pastillas para el estómago, hacerla dormir, descansar, despertarse en el momento justo, estar atento. Es un verdadero soldado que está cuidando su patria. Exacto, es su labor, pero también es el cariño Claro. de pareja que han tenido. Yo creo que eso es lo que más transmite la película. Cómo esta pareja llega a viejos, digamos, y todo el amor que rodea esta pareja y esta relación que va más allá de cualquier cosa, digamos. Han vivido de todo y no hay que contarlo por si ven la película. No, por supuesto, no spoileemos. De hecho, a propósito de eso, quería que me comentaran si es que hay alguna, debe haber varias, porque en muchas escenas, como ustedes son los grandes protagonistas, Cindy también está ahí presente, pero ustedes finalmente son como la pareja protagónica, tienen varias escenas muy notables. ¿Hay alguna en particular que les dejara un recuerdo más especial o que les costara más hacer dentro de todas estas escenas que comparten, que quizás quisieran comentarnos un poco? Sí, a mí me pasó en la escena cuando ella se cae en la cocina y cuando ella se orina y no es capaz de levantarse, esa situación de desamparo, de verse que está mojada entera y que no es capaz de levantarse y que está sola y que necesita ayuda, me conmovió mucho porque es como llegar a la esencia de sentirse humillada, de sentirse sin dignidad, de sentirse pisoteada, de sentir que ni siquiera es capaz de levantarse y de salir de ahí y queda atrapada en esa situación que es muy dolorosa. Esa escena a mí me conmovió y me dejó orgullo, mal, ¿no? me dejó mal, sí. Hay un orgullo Sí. natural Sí. aplastado. Salir a la calle, incluso, ¿no? La preparación que eso significa. Con un cometa más que allá arriba que te está indicando realidades importantes. Y tú vas a un banco, está cerrado, no se puede pasar por esta parte, hay peloteras, hasta encuentro una pistola. También. No, El mundo es un caos afuera, claro. No, claro, sí. ¿Y la escena tuya más que te gustó más o que te hizo más sentido? Sí, pasear por esos edificios, oye, como Claro. te digo, atestados, en que la gente está viviendo en un pedacito así, convirtiendo un lugar, un rinconcito en comedor, o un rinconcito en cocina, la cama y, digamos, y el estar, todo lo demás. Pero no es más. Exacto. Y Lo que mucha gente ha llamado los guetos verticales, también esos Sí. edificios, claro. La estación central donde eso estaba, es impresionante. Yo fui hace poco, porque un nieto se recibió en la universidad que hay ahí, y realmente volví a sentir lo mismo. Somos una especie de pajareras en la que la gente vive absolutamente una encima de otra, sin los distingos del ser humano civilizado. Bueno, la gente los conoce desde hace tanto tiempo. Yo digo a nivel masivo, porque por supuesto la gente público de teatro también los ha visto en obras de teatro, los conocemos en otros ámbitos, pero a nivel masivo todo Chile, como comentaba antes, por supuesto los Venegas durante los décadas. Sí, el dubidubi, inevitable que teníamos que mencionarlo. Pero acá los vieron en otra faceta, y de hecho la promoción que se hizo, la prensa, la cobertura, hablaron mucho los actores de los Venegas, Sí. están de vuelta y todo eso. ¿Cómo percibieron ustedes la reacción de la gente? No sé, me imagino en redes sociales o gente que quizás la vio la película y los comentó en la calle, ¿quedaron conmovidos? ¿Cómo? Porque habitualmente imagino que cuando los ven por la calle, a raíz de los Venegas justamente, los deben saludar mucho, comentarles cosas, pero acá en particular en relación a la película, ¿cómo percibieron ustedes que fue esa recepción? Sí, mira, la película desgraciadamente estuvo muy poco tiempo en cartelera, porque así es la cosa, no vamos a entrar a analizar aquello. Pero la gente que la vio se conmovió mucho, y a mí lo que más me impresionó fue en el Festival de Cine de LEU, las funciones que dimos en Concepción y el LEU, cómo había mucha gente joven, la mayoría, y cómo les llegaba la película. De llegarles hasta en Concepción, por ejemplo, se produjo un ataque de llanto que la gente no podía parar, y eran puros muchachos jóvenes. Entonces yo dije, caramba, qué fuerza tiene, que yo pensé que el público era el público mayor, y no, era lo que le provocó a la gente joven era muy, muy impresionante. Hay una competencia desleal en la exhibición de las películas chilenas, ¿ya? En general. Sí. Una vez fuimos a ver una película chilena y había un espectador Sí, y en la nosotros sala dos. más cara del cine.
¿ya? Todas, y a la 1 de la tarde. O sea, es una realidad bastante no hay en ese sentido, no voy a hablar de solidaridad, claro, sino que incluso de sentido de cuerpo, porque cinematográficamente hay que funcionar así. Por supuesto. Entonces ahí estamos ni en Argentina no se habría permitido una cosa. No, por supuesto. Bueno, ahora están complicadas las cosas en Argentina justamente por lo que está. Claro, pero en condiciones normales es que no hay plata. Sí, como dicen por ahí. Pero justamente es interesante mencionar eso, y aprovechando que estamos en este programa, que no están las personas que están acá presentes y que nos están viendo la transmisión, justamente es interesante recalcar una vez más que es importante ir a ver cine chileno, ojalá el primer fin de semana. La gente dice, ¿por qué? No importa, voy la próxima semana, voy en 2 semanas más, y lamentablemente las películas a veces no duran ni una semana, y es casi como estar subsistiendo a duras penas, sobreviviendo la cartelera. Así que es un Hay tema... que tener un número determinado de espectadores. Exacto. Para que el distribuidor diga, vamos otra semana más. Justamente. Entonces, si no se va en la primera semana y no se cumple con la meta, exacto. Listo, así que hay que agradecer que por suerte están las plataformas, después ahí se pueden encontrar otra vida, pero igual este trabajo igual se hace en cine para que la gente vea, viva la experiencia colectiva. Exacto. Y justamente aprovechando de eso, quería que conversáramos. Ambos, como decía, tienen una trayectoria bastante amplia en el cine, no tantas que quizás las películas, pero a lo largo del tiempo hay trabajos bien destacados y podríamos estar horas y horas hablando de eso, pero sí refiriéndonos a algunos títulos en particular. Me gustaría, Mónica, es inevitable que nos contaras un poco sobre uno de los grandes hitos de la historia del cine chileno, que fue tu debut, tu primer largometraje, que es Ya no basta con rezar, una película que se hizo ya hace medio siglo, el segundo largometraje del gran Aldo Francia, y tu personaje sale en poquitas escenas, poquito, pero igual es importante. ¿Cómo recuerdas así de mirada retrospectiva ese rodaje, esa experiencia? Primero, como anécdota, nosotros estuvimos en el Festival de Cine de Viña del Mar ahora con Leonardo Perucci, que vino de Costa Rica, y nos dimos cuenta que éramos los únicos sobrevivientes de la película. El elenco original, claro. Fue increíble. O sea, los protagonistas, Marcelo Rojo, Tennyson Ferrá, claro. Gonzalo Palta, Tennyson Ferrá, Rubén Sotoconil, Mario Navarrete, claro, Montilla, sí. Todos. Que la Claudia Paz, sí. Tanto. Hay que usar por ello. Sí, bueno, eso como anécdota nomás. Y claro, filmar esta película para mí, que estaba terminando la escuela de teatro y que era tan raro porque se hacía muy poco cine en Chile. Entonces, hacer esta película fue toda una aventura. Y es un momento clave, además, porque era justo en los años de la Unidad Popular que obviamente había muchas ideas y estaba empezando este llamado nuevo cine chileno, justamente con El Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso, mi amor, que era la primera película de Francia, y por supuesto Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz. Entonces había un impulso para hacer cosas nuevas. Claro, y en un momento además en que la iglesia estaba rompiendo con lo que era la iglesia tradicional versus este cura, que era el cura del pueblo en el fondo. Entonces también en la película marcó un momento, no solamente en el cine, sino que en la realidad chilena, muy controversial, porque hubo gente que estuvo muy enojada con la película. Este cura que en el afiche aparece lanzando una piedra, entonces ahí la gente se enojó mucho, y otros que estuvieron con la película. Entonces esta película trascendió lo que se esperaba, que era hacer un buen cine, digamos, a una polémica que había en ese minuto, que era cuál era el rol de la iglesia en la sociedad del año 71. Claro. Y a nivel interpretativo y actoral para ti, como tú decías que estabas como dando tus primeros pasos finalmente, ya porque estabas todavía terminando la escuela, decía. Claro. Entonces debe haber sido bien emocionante estar en ese ámbito justamente. Muerta de susto, con todos estos maestros que había ahí. Susto, claro. Pero en el fondo, Marcelo Romo me decía, si esto es un juego, ya juguemos. Hubo mucho apoyo del equipo, era un equipo muy lindo. Es una película hermosa. Es maravillosa, sí. Y sigue muy vigente en muchos aspectos. Por eso, como estas grandes películas del nuevo cine chileno, a pesar que haya pasado medio siglo, siguen siendo muy relevantes las temáticas que aborda. Y además era otra forma de hacer cine, por eso es interesante lo que estaban conversando ahora. Ahora hay otras tecnologías, el rodaje, por ejemplo, que fue tan rápido. Tú tenías que doblar tu voz. Exacto. Se hacía la película y después en un estudio preparado tú te doblabas a ti mismo. Entonces era muy raro, ¿no? Eso sí que era análogo. Eso era, justamente, sí. Era otra forma de hacer cine. Sí. Y en esos años, bueno, después por supuesto llega la dictadura, se continuó haciendo cine, pero era muy complicado. Y Jorge, sus primeras películas, sus primeros trabajos en cine fueron justamente con el Ictus, con realizadores como Claudio Di Girolamo, estas producciones que se estaban haciendo en esa etapa que eran bien especiales. Era una forma muy distinta de hacer cine, intentando hacer cine en plena dictadura. Yo hice 2 o 3 películas bien políticas, pero que se hacían muy rápido como para... Claro.
Pero es bonito porque además estaba conectado con lo teatral, porque eran realizaciones audiovisuales, pero se hacían con el ictus y con varias de las figuras del ictus, entonces tenía una conexión entre lo teatral y lo audiovisual. ¿Qué recuerdos hay un poco de esa etapa? Fíjate que hay no que me acuerdo de nada. Hay que ir a hacer esa película, vamos, miércoles. Era un poco de guerrilla, podríamos decir, como un poco lo que le pasó. Desde mí, con la metralleta de la actuación nomás. Claro, ¿no? pero es como un poco lo que le ocurrió ahora con Análogos, que tuvieron ese rodaje tan fugaz, tan rápido, y también tenían que hacerlo así un poco con el ictus, porque no estaban las condiciones, obviamente. Yo ni me acuerdo cómo era la película. Era toda una cosa muy repentina y un poco clandestina que debe ser. Claro, por lo mismo, porque como tú decías, estaban abordando igual, eran temáticas sociales y de tangencialmente, como también lo hizo el ictus con sus propias obras, estaban abordando temas que estaban ligados a la política, pero no se podían decir de manera abierta. Exacto. Así que es muy bonito ese proceso. Después llega una película, saltando un poco en el tiempo, como digo, porque nos daría para bastante largo, que es Hechos Consumados, que es una película bien significativa, también se hizo en los últimos años, ya que van quedando de dictadura, donde ambos están en el elenco, pero no comparten escena, no comparten pantalla. Jorge era el jefe del personaje de José Sosa y a Mónica... Y el personaje mío, fíjate, fue inventado porque ese no estaba en la obra. Es que eso iba a decir que no alcancé a comentar, que también está la conexión con lo teatral, porque Hechos Consumados está basado en la obra de Radrigán. Entonces muy bonito este trabajo de Luis Vera, justamente, que es adaptar al cine una obra emblemática de uno de nuestros grandes autores teatrales, que también aborda de manera notable lo social. ¿Cómo fue, por ejemplo, eso que me cuentas ahora y que nos cuentas de que el personaje no estaba en la obra original? El personaje aparece insinuado en la obra, que es la mujer del cuidador que es José Sosa. Y Luis Vera dijo, aquí vamos a hacer que el personaje aparezca. Y en esa época se podía filmar de toque a toque, o sea, nosotros filmábamos en un subterráneo, me acuerdo que era mi casa. Si terminábamos de rodar a las 2 de la mañana, había que esperar hasta las 5 de la mañana que se levantaba el toque de queda. Entonces, de repente, muertos de frío y de sueño y de todo, teníamos que quedarnos ahí hasta que se levantaba el toque y podíamos irnos a la casa. Entonces, también las circunstancias en que se filmaba eso eran muy especiales, porque no solamente era el personaje que estaba metido en ese subterráneo, sino que era Chile que estaba metido en un subterráneo. Exacto, había un simbolismo, era como una metáfora, ¿cierto? Exactamente, entonces la película tomó una dimensión que nosotros no sospechábamos, que no sé si trascendió más allá, pero lo que nosotros vivimos como actores con esa película fue muy, muy especial. Y era como hacerle en este momento que se puede ya, después en otro momento no se puede ya. A la Loreto Valenzuela una vez ella tenía que tirarse al Mapocho porque se tiraba al agua, qué sé yo, y era en la noche, y cómo se hacía si había toque de queda, entonces era todo un lío, era bien, bien complejo. Qué tiempos, ¿no? Sí. Hay una película que hicimos, La maldición de la palabra, el teatro no popular donde yo trabajaba. Yo no estoy en la película, pero estaba en la obra de teatro que se hacía, que era ir a los campos a organizar sindicatos campesinos. Claro. Y bueno, yo era el administrador, así que me tomaban, casi me querían pegar, sencillamente. Era una cosa vivencial muy especial del momento. No sé, creo que es una película que hay que rescatar, mirarla por ahí, buscarla, porque... Sí, bueno, por supuesto aprovechamos de pasar el aviso para quienes nos están viendo que Hechos Consumados está disponible online, totalmente gratuita en la Cineteca Nacional. Uno se mete y la encuentra y ahí se puede ver la película. De hecho, yo estuve revisándola para esta conversación y precisamente lo que comentabas antes, Mónica, de la voz. Tuviste que usar una voz bastante particular ahí, como que quizás como ha pasado tanto el tiempo, pero tenías que hacer una voz bien aguda, bien distinta, así que hay un trabajo interpretativo bien interesante. Mira, voy a verla. La puedes revisar y la gente, justamente. Y ahí después, el mismo Luis Vera los vuelve a llamar para otra película interesante. Yo valoro mucho eso porque, claro, quizás en esos momentos se daba un poco por sentado, pero ahora mirando en retrospectiva, que estábamos en dictadura, no se podían tocar todos los temas, hace la película Consuelo, donde también justamente están ustedes en roles que nuevamente tampoco les toca compartir pantalla, muy distintos. A Jorge era el papá del personaje Sebastián Dam, que para quienes no han visto la película, era un exiliado que regresaba a Chile. Entonces se estaba tocando la realidad de los exiliados, cómo se reencontraban con sus raíces, cómo mucha gente no volvió. Eran temas súper duros, difíciles, pero igual se hacían y era interesante que por lo menos los últimos años de dictadura se podían ya tocar. Probablemente los primeros era imposible tocar algo así. Claro. Y Mónica era parte del círculo cercano que los recibía. Yo estaba mirando justamente la escena en que volvía este personaje y sale Jorge, sale Miriam Palacio, sale Rodolfo Bravo, gente que tampoco está, lamentablemente. Así que es muy emocionante ver justamente eso. ¿Qué recuerdan un poco de ese rodaje? Yo sé que ha pasado mucho tiempo, en los años 80, pero hacer ese tipo de películas, contar ese tipo de realidades, abordar estos personajes, como digo, en tiempos en que era difícil tocar estos temas en pantalla. Sí, claro, era como...
era como dice Jorge, es decir, hagamos esto porque hay que hacerlo. Entonces se hace como sea, no hay plata, no importa, el esfuerzo, así, el que prestaba su propio auto para ir a no sé dónde, y el que traía la ropa de su casa, y era todo muy, muy así artesanal y grupal, porque había que hacerlo, era como esa la idea. Y había que estar ahí como fuera, como diera lugar, y si tenías que suspender una grabación ya al otro día llegar, y partías en la micro a Santiago y después en la micro llegando de nuevo a la quinta región a filmar. Era todo muy, muy como de corazón, creo. Esa es como la sensación que tengo. Yo no me acuerdo mucho del personaje porque era un personaje chiquitito el que yo hacía, pero me acuerdo sí del entorno, el espíritu, del espíritu de la película. Claro, sí. Es como era bien quijotesco en realidad hacer esas películas, ¿cierto? Sí. El espíritu de la protesta. Sí, finalmente, sí, porque era una forma de protestar para ustedes, o sea, estaban protestando del audiovisual, claro, y también de sus roles y de como actores y actrices, era lo que podían contar, que a veces no se podía dar de otra manera. Así que es muy... Era lo que había. Sí, así que también esa película la aprovecho de recomendar. También está en la Cineteca Nacional Online para que la vean. Y también ahí ustedes estaba pueden... la Gaby Medina también. Sí, sí, no, era un elenco hermoso. Además que a veces algunos en papeles muy pequeñitos. Vi también por ahí estaba Edgardo Bruna, varias figuras que claro, que ya no nos acompañan. Así que como estamos en este contexto también de Chile Actores, siempre es bonito recordar a los y las colegas que ya no están con nosotros, pero afortunadamente siguen vivas y vivos a través de las películas. A través de las películas. Acercándonos un poco ya más en el tiempo, ya antes de Análogos, justamente como mencionaba antes, ustedes... yo mirando la filmografía, Análogos vendría a ser la quinta película en la que ambos están en el elenco, pero como decía recién, la segunda que les toca compartir pantalla. En Fiesta Patria también tuvieron este personaje, también de Luis Vera, que los estuvieron justo en las películas que mencionábamos antes, Hechos Consumados y Consuelo. Él parece que trabaja muy bien en conjunto, así que los ha vuelto a llamar. Ella en Fiesta Patria en un elenco colectivo, eran muchos personajes, ustedes aparecían bien poquito, pero van siendo un retrato justamente. Es que ahí es donde yo te digo, Lucho nos llama y nos dice, oye, un personaje chiquitito, vamos igual. O sea, igual. O sea, es una película tuya, vamos. O sea, esa es como la idea. Que también se da como ese trabajo que se podría equiparar de cierta manera con la labor colectiva que tiene el teatro, por ejemplo, esta cosa de conjunto, de armar un grupito, ¿cierto? Exacto. Sí. Entonces, ha pasado que, como esta es recién la segunda película que les toca interpretar a una pareja y compartir pantalla, y que es la primera vez que es protagónico, ¿les habían ofrecido otras veces personajes y quizás no lo aceptaron, no les convencieron, o no había pasado tanto eso, que hasta ahora no los habíamos visto? A mí, no. ¿No? Estaba muy estigmatizado. Con los Venegas. Claro. Y eso, aprovechando de ese tema que siempre es tan entretenido conversar con los actores y las actrices, a usted le tienen cariño para los Venegas, porque obviamente marcó, pero también pasa eso que la gente los relacionaba mucho con eso y quizás decía, no, pero ¿cómo los vamos a llamar? O los vamos a poner porque son los Venegas. ¿Cómo han convivido ustedes con eso? Mira, yo por lo menos de todo el elenco de los Venegas creo que fui la única que hizo teleseries también, aparte de los Venegas, pero el resto de los colegas... casi nada, porque había ese estigma, la Paulita es la Paulita, la Minita es la Minita, la verdad. Ahora, ¿por qué conmigo? No tengo idea, pero tuve la fortuna de hacer distintos personajes en teleseries que no tenían nada que ver con los Venegas, pero igual seguía siendo la Silvita. Claro, o sea, sí, es verdad. Claro, ahora la gente siempre... Mira, los Venegas terminó en el 2011 salir al aire, y todavía la gente me dice Silvita, o sea... Ya está asumido, la terapia ya se hizo. No, es verdad. Bueno, incluso cuando partió no hace tanto tiempo nuestra querida Grimanesa Jiménez, también mucha gente la recordaba por el personaje, la jirafa, y como que impresionante, porque hizo muchos personajes. Pero, o Yoya Martínez también, la Hildita, entonces es impresionante eso que pasó. Y no te quepa la menor duda que nos muramos en la época que nos muramos, ya haber muerto el pelado de negro y la Silvita. O sea, es impresionante. Eso a veces hay actores y actrices que la gente dice, hoy me suena de ellos, pero no sabe quiénes son, pero por lo menos a usted es impresionante que por lo menos va a estar siempre esa identificación, es bonito eso. Además que la gente cree que lo único que hemos hecho en la vida es eso. Somos eso. Claro, pero justamente es interesante películas como estas que se den esta oportunidad, yo creo que una oportunidad muy bonita de interpretar nuevamente una pareja, pero en el cine, que sean protagonistas y que es una realidad muy distinta, como comentábamos antes, a la de los Venegas. Era como el momentito para decir, oye, yo soy actriz, hago otras cosas. Oye, cuando se nos quemó la casa, donde estamos viviendo, claro, yo llego y lo primero que veo un tremendo bombero, ya habían sacado las cosas. Chuta, me ve, por favor, George Venegas. Chuta, lamento su
no, si la casa no es de Venegas, es mía. Pensaba que la casa de los Venegas. Sí, la gente nos decía, ¿dónde? Y, ay, se les quemó la casa, ¿y dónde van a ser los Venegas? No, Sí, impresionante. no, impresionante. Yo creo que va a ser uno de los grandes referentes en ese sentido histórico, así como le pasa a Lorena Mitchmeyer con sus personajes de las teleseries, que todavía la gente identifica Todavía con es la eso. mala de la madrastra. La mala de la Moria madrastra, Gloria. exactamente. Sí. No, impresionante. Pero qué bonito en ese sentido, que, Sí. y sobre todo que eso también les permite, como comentábamos antes, llegar a las nuevas generaciones. Lo que decías tú cuando mostraba la película en Lebu, en Concepción, que quizás la gente se habría imaginado que esta temática le iba a llegar más directamente al público etario que está Claro. retratando, y finalmente también es bueno porque hace reflexionar a gente de otras generaciones, incluso las generaciones más jóvenes, de esta realidad de los adultos mayores. Mucho. Mi abuelito, mi abuelita, toda la gente muy conmovida. ¿Es interesante o es fundamental también para ustedes los roles que les toca elegir, o para los que los convocan, que justamente se puedan abordar estas temáticas que finalmente hacen reflexionar? Porque a veces hay personajes que son entretenidos porque sí, Claro. o dramáticos, o que le ofrecen alguna posibilidad interpretativa, pero también para ustedes que siempre han tenido un compromiso social muy importante, muy marcado, muy manifiesto, también es importante tocar estas temáticas en los roles que aborden. Sí, yo siempre le dije al Jorge Aguilguín, o sea, este es un regalo que tú nos hiciste. Porque Jorge, 4 años antes, cuando empezó recién con la película, dijo, la película lo tienen que hacer ustedes. Bueno, después empezó todo el lío y la pandemia que no se hacía. Y un día me encontré con él y le dije, apúrate con la película. Le dijimos que nosotros ligeritos y no vamos a poder hacer la película. Así que sí, es un regalo, de verdad un regalo. Fue una oportunidad de hacer unos personajes muy bonitos, con un guión muy interesante y con una persona tan... el Jorge es una persona tan absolutamente humilde, poco complicada, no se cree nada, es un hombre de trabajo y que el cine le apasiona y él transmite esa humildad y esa forma de trabajo que es muy bonita. Entonces él crea grupos y se hace una cosa como familiar muy, muy interesante. Y eso lo provoca él como director. Y la Carol, que también es productora y que era de una amabilidad con la gente. Y en su rol todos son artistas, Sí, artistas. Claro, sí, finalmente. Sí, es un gente equipo artístico muy maravillosa, de importante. verdad creo que es casi como que yo le dije al Jorge, ay, hicimos esta película y ahora me puedo morir. Porque ya... Bueno, y ojalá que siga siendo más vista, como decíamos, que lamentablemente no duró Ojalá, tanto en cartelera. mijito. Sí. y un poco para ir cerrando como esta etapa y pasar luego a las preguntas que vamos a tener de nuestra audiencia, que desde ya les aprovechamos de dejar la invitación a que se vayan inspirando de cosas que quieran preguntarle aquí a nuestros invitados. Como comentábamos antes, la trayectoria de ustedes que se remonta bastante en el tiempo, participaban en películas muy importantes, como mencionamos, hay varias más que no mencioné, donde no estaban ambos, pero sí cada una en su faceta, por ejemplo, Imagen Latente de Pablo Perelman, Susi de Gonzalo Justiniano, que son títulos muy importantes, a veces con roles quizás pequeñitos, que aparecían pocos Sí. minutos, pero son películas que finalmente son parte de la historia del cine nacional. Ha cambiado demasiado la parte tecnológica, por ejemplo, el rodaje, como comentábamos antes, me decía, por ejemplo, estas cámaras que son muy modernas, sobre todo ahora que les tocó ser protagonistas y todo, ¿vieron muchas diferencias justamente a lo largo del tiempo en ese sentido? Mucho, Hicimos la película muy rápido. esa cámara que tenía Jorge, que era como un pulpo, que la cámara iba, venía, variaba un brazo, iba para acá, iba para allá, entonces las tomas son mucho más largas y por lo tanto hay menos corte, la secuencia para uno como actor pues es tan interesante que sea así porque tú puedes manejar la línea interna del personaje sin cortarla tanto. No hay que estar iluminando a cada rato, cada escena, es fundamental, es muy, muy interesante. Por eso lo pudimos hacer tan rápido la película. Y hay mucha diferencia en lo interpretativo, ya que este programa justamente tratamos de abordar lo interpretativo, la creación de personajes y todo. A ustedes que les ha tocado estar en los distintos formatos, en teatro, en televisión por tanto tiempo con los Venegas, en telenovelas y con el cine. Para ustedes la interpretación en cine, para la pantalla grande, pensando que va a ser así, ¿cambia mucho el registro? ¿Tienen que cambiar un poco el switch? ¿Cómo es un poco eso, quizás para quienes nos están viendo, para hacerse una idea? Para Muy mí el diferente. cine es súper difícil, porque estoy acostumbrada a una cosa como mucho más de proyectar la voz, de estar y dar lo mismo en chiquitito, es difícil. Y en el cine universitario yo participé en una película también, la vimos juntos, ¿no? Sí. Buena, realmente una cosa cortita, un hombre, yo y una mujer joven. El cortometraje de ahora que hiciste hace poco, sí. Oye, está bien, y está el cine ahí en la universidad. Claro. Bien. Las escuelas de ahora, claro. sí, Pero, por ejemplo, para ti, Jorge, la parte interpretativa es muy distinta en hacer teatro, hacer televisión y con cine en particular. ¿Qué lo hace más distinto o lo enfrentas de la misma manera todo? Sí.
son diferentes expresiones, son diferentes. Y el cine hay que tenerle respeto en el sentido. Pero también, como decía Mónica, que es como una cosa un poco más difícil a veces en ese sentido. Difícil. Sí, no, para mí no. Yo encontré que uno puede pasar teatro, bien, televisión, bien, cine. Y el cine es muy respetable. Yo ese tuntún no lo tengo. No, ¿tú no lo tenés? No, cuando grabábamos El Reemplazante, que el director lo hacía casi como en cine, y cuando me decía, da 5, da 2 nomás 2, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que 2? Y ahí vine a entender que era lo mismo, pero en chiquitito, pero también intenso. Claro. Entonces, sí. Pero es interesante eso porque es un registro de una forma distinta que quizás en teatro y en cine no. No, en teatro yo me siento como pez en el agua. Pero el cine ha sido un desafío, sí. Dar lo mismo, pero con poco. Con eso. Claro. Y ha habido un gran tránsito desde esa jovencita, desde Ya no basta con rezar, claro, hasta ahora análogos, claro. Justamente han ido cambiando las cosas. Bonitos Claro en ese recorrido. sí, desde el punto de vista de la tecnología, de todo. El solo hecho de saber que lo que tú dijiste ya va a quedar registrado y no tienes que doblarlo después, ya es un tremendo avance. Totalmente. Sí. Estábamos viendo en esos repasos del Sábado Gigante Antiguo De Rex, a la Mónica en una... Sí, le contaba. Divertido, hombre, claro. Claro, no. Oye, Otros tiempos y el REC permite... Con el Tomás Vidella que estaba, pero genial, por Dios, qué tipo tan talentoso. Otro gran recuerdo también para él. Impresionante, hacía lo que quería en esa cosa. Bueno, llegamos a la parte en que hacemos las preguntas, que nuestra distinguida audiencia se entusiasmó acá, nos hizo distintas preguntas que le va a preguntar a Jorge y a Mónica, consultar qué opinan de... Y es inevitable también que estuvieran los Venegas acá, hay que decirlo, ya igual hay algo de eso. De partida, dicen, ahora que están de moda los remakes, ¿les gustaría una nueva versión de los Venegas? ¿Hacer ustedes una nueva versión? No. ¿No? No, porque creo que todo tiempo pasado ya fue. Ya. No. ¿Jorge piensa lo mismo? Sí, lo mismo. Perfecto. Fíjate que vinieron del extranjero a mirar cómo era posible de que un grupo humano hiciera tan rápidamente como lo hacíamos nosotros, ¿no? Eran 5 programas en un día, claro. Eran unos españoles que vinieron. Sí. Pues no, esto es imposible. Le llamó la atención. Bueno, otra pregunta que justamente está ligada con eso. Primero que todo, dice muchas gracias, ya de partida aquí con mayúsculas, muy destacado. Dice, haciendo ficción, ¿cómo serían los Venegas en el 2024? ¿Cómo se lo imaginarían ustedes? La Silvita no le aguantaría una. No, eso que llegue gritando, Silvia, sírveme y que coma y que haya... No. ¿Y Jorge se amoldaría un poquito al 2024 quizás o no? Sí, claro. O sea que la mujer lleva las cuentas, no el hombre ya se fija, sino que ella maneja las plata. Así es la vida ahora. Claro. Sí, cuidado. Sería bien distinto a los Venegas. Sí, totalmente. Sí. Y hay una segunda pregunta relacionada con eso. Pregunta, ¿cómo consideran ustedes que ha evolucionado el humor? Me imagino que es a partir de la época en que partió los Venegas, fines de los 80, hasta ahora. ¿Es muy distinto la forma de hacer humor, desde lo actoral quizá? Sí, pero creo que se está cayendo en una exageración que no se puede hablar de nada. Ya. Y que no se puede hacer... No se puede reír uno de nada, entonces como que es como si te dijeran no te puedes reír de ti mismo. Creo que hay que amoldar esta especie de machismo que había en los Venegas a esta cosa que no se puede hablar de nada. En cuanto a los temas que se puedan tocar, sí, ¿cierto? Sí, creo que hay que... Va a venir un ajuste igual, seguro, Claro. pero sería muy distinto. Y hay una frivolización exagerada Sí. de la masculinidad y de la feminidad y de la terceridad. Sí, son tiempos complicados en eso Sí, de lo que se aborda, sí, cómo se sí, toca, pero sin sí. duda ha cambiado el humor. Ha claramente. cambiado Sí. mucho. Otra pregunta acá, dice, hola a ambos, ¿cuál es el personaje que les gustaría hacer en una próxima película? Bueno. ¿Les gustaría volver a hacer algo juntos, por ejemplo? ¿No? Sí. No lo sé. No Yo sé haría qué- una película sobre Carmeta. Aprovechando, claro, que acaba de... Amigo, Sí. compañero y... Podría interpretarlo, justamente. ¿Sí o no? Sí. Hay algo de eso. Acá justamente hay otra pregunta. ¿En cuál género dramático no han trabajado y cuál les gustaría representar? Quizás algo que no les ha tocado abordar desde lo interpretativo. Hoy yo creo que nos ha tocado todo, hasta los famosos podcasts. También han hecho drama, han hecho comedia, Sí, todo, han hecho todo, de todo. un todo. poco. Piluchos también. Piluchos también. ¿Verdad? La obra que dirigió la Liliana. Sí, ¿Tú no has hecho sin vergüenza. No, yo no he hecho pilucha. Eso falta. Eso falta. No, ya no. No, nunca se sabe. Podría ser con sutileza, se puede hacer algo. Sí, ¿no? hice un pilucho en un Infieles, me acuerdo. ¿Ve? ¿Viste?
¿Algo? Ahora me acabo de acordar. No totalmente, pero casi. Ya, algo de eso hubo. Algo de ya. eso, sí. Sí. Es interesante como desafío, ¿no? Como ir Sí. pensando en futuros roles. Ahora, me salgo un poco también, antes de terminar con las últimas preguntas, en su etapa de formación, los primeros años, las primeras décadas, ¿había figuras que ustedes admiraran especialmente que de la actuación tanto en Chile como fuera, que fueran quizás un modelo a seguir o que les gustara seguir un camino interpretativo como el de ellos? ¿Algún actor o actriz, por ejemplo? Sí, los tremendos actores que tenía el Teatro Antonio Vara. Roberto Pará, Franklin Caicedo, Carmen Bunster, y la lista es larga. Y podíamos seguir, claro. Sí, podíamos seguir. Y Sí. ahí el aprendizaje era notable porque Total, estaban ahí mismo. Más que total. estar pensando en las figuras de Hollywood y todo. ¿Qué tenían le ahí pasa, Moniquita? Me decía don Roberto Roberto Pará. para, sí, inolvidable Sí, esa no, voz. total. ¿Y Jorge también algo de eso había? Sí, yo creo que estoy contento con lo que hice, ¿ya? Porque me salía de adentro, ¿sí? No necesitaba mucho. No necesitaba referente, bueno, ya, está bien. Pero también he hecho cosas, en teatro he hecho de todo realmente. Sobre todo en Concepción, donde estuve 10 años, joven, y hacíamos para los cerros, hacíamos, o para ir al carbón, una cosa distinta. Bonito, ahí también está esa vocación social que estaba Sí, mencionando claro. antes, que Sí, para fuerte, ustedes siempre ha fuerte. sido muy importante. Bueno, estábamos hablando un poco del pasado y ahora hacia el futuro. Acá hay otra pregunta. ¿Qué le recomendarían a las nuevas generaciones de actores, actrices que quieren desarrollar de mejor manera, desarrollarse de mejor manera en el teatro o en el cine? ¿Alguna recomendación, sugerencia? Tener pasión por el oficio nomás. Hacerlo desde adentro, desde la guata. Creo que eso, Cueste lo que cueste. cueste lo que cueste, Y sí. Jorge también algo... Sí, yo creo que estamos creciendo en cine mucho, sí. En teatro hay estas subidas y bajadas, porque ahora la realidad del teatro es increíblemente mala. Las obras pueden durar 15 o 20 días y nosotros estábamos 2 años haciendo una obra. ¿Sí? Cambió eso. ¿Por qué? Como en Argentina un poco se milenizó la cosa. Sí, son tiempos complicados. Sobre todo después de la pandemia, las obras de teatro están durando con temporadas muy breves y la Muy gente se breves. entera que la están dando y la quiere ir a ver y ya se salieron. Y ya Sí. salió. Sí, Por lo menos eso en el cine, que es lo que nos centramos Sí, acá, sí. justamente tenemos la ventaja de que si se quedó, la perdimos en pantalla grande, después llega al streaming Llega el o a las streaming, plataformas claro, y todo, y eso eso es es súper bueno. importante. Acá hay una pregunta en particular para Mónica, ligada también con lo mismo. Dice, como exdirectora de una escuela de teatro, ¿qué crees que le hace falta a las escuelas de hoy en día? ¿Qué les hace falta? Uy, no sé, creo que los chicos que están y las chicas que están en el oficio entiendan el oficio desde la humildad y que no se metan a una escuela de teatro pensando que van a llegar a la tele o que van a llegar a ser famosos, porque eso no es. Puedo agregar algo, porque la escuela que tú dirigiste, por ejemplo, más que nada se ha visto en provincia, cómo han ido a realizar esos trabajos en provincia. No esta cosa centrada en Santiago. Y creo que ese es un camino muy importante. Bueno, ya que estábamos hablando también de la posibilidad a futuro, también creo que es relevante recordar el pasado. Es algo que tú mencionabas antes en algún momento, que muchas de las nuevas generaciones no conocen a veces a los grandes referentes de la actuación, actores, actrices del pasado, películas como las que mencionábamos antes. Así que creo que también es bonito que la gente conozca un poco parte de eso para seguir haciendo futuro finalmente, ¿no? Tenemos tendencia, fíjate, a no tener memoria, y eso es bien grave, porque un país sin memoria no funciona. Y montones de veces uno habla ni siquiera de gente más atrás como la Ana González o como la gente de su generación, de Sergio Aguirre, de Fernando González, de gente casi contemporánea y no tienen idea. Claro. Entonces, encargarnos cómo hacer para que esa gente aparezca y la tomen en cuenta y se interesen por saber quiénes eran, ¿no? Totalmente. Sí. Así que es bueno cerrar también con ese mensaje Sí. y recordar lo que estuvimos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de las películas de los 80 que están disponibles en la Cineteca Nacional online, que se pueden ver ustedes mismos, ustedes Sí. las pueden ver justamente y recordar lo que hicieron. También es Sí, bonito eso. Así es que bonito, está sí. ese mensaje. Bueno, podríamos seguir horas hablando porque hay tanta trayectoria, tantas anécdotas, tantos recuerdos, pero tenemos que irnos despidiendo ya. Exacto. Estamos muy contentos de haberlos podido recibir.
Jorge, Mónica, de hablar a partir de Análogos, que es esta película que destacó bastante en esta temporada. Les felicito nuevamente por sus interpretaciones. Ojalá más gente la pueda ver, como decíamos. La vamos a llevar por ahí a los barrios de repente. Eso, sería bonito. Ojalá sería Así bonito, que sí. gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No, y gracias a ustedes por esta invitación, porque siempre es bonito hablar de cine, y de cine chileno mucho mejor. Y de actuación. Y actuación, sí. Sí. Así que nos despedimos, les damos las gracias a quienes nos acompañaron en esta oportunidad acá en la audiencia presencialmente, y por supuesto a quienes nos están viendo en la posterior transmisión. Recordemos que Luz, Cámara y Pasión es un programa que se realiza en conjunto entre el canal de televisión de la Universidad de Santiago y por supuesto la Fundación Gestionarte de Chile Actores. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición.